Miradas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Miradas. Gracias por estar con nosotros en esta edición especial de Miradas que vamos a dedicar a conversar, a analizar sobre los 3 años de la gestión del gobierno del presidente Mauricio Funes. Para conversar, para analizar sobre estos 3 años, tenemos un panel de lujo. Está con nosotros Roberto Boches, él es licenciado en Economía por la UCA. También nos acompaña en este programa Álvaro Artiga, él obtuvo con mención sobresaliente cum laude su doctorado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca, España. Y finalmente tenemos presencia del sexo femenino, está con nosotros Janet Aguilar Villamariona, licenciada en Psicología de la UCA y también maestría en Psicología Comunitaria de esta universidad. La UCA acaba de sacar su más reciente encuesta. Tradicionalmente los 2 problemas que aquejan a la población salvadoreña han sido economía, crisis económica, seguridad. ¿Cómo sale en esta ocasión la evaluación que hace la población a través de encuesta de la UCA? Sí, bueno, la más reciente encuesta de evaluación del tercer año de gobierno de Mauricio Funes no revela mayores cambios en torno a los que en opinión de la población constituyen hoy día los principales problemas para la población. De hecho, el tema de delincuencia, criminalidad, junto a la situación económica y el alto costo de la vida constituyen las 2 principales problemáticas o las 2 principales fuentes de preocupación entre los ciudadanos. Quizás el dato más destacado es que se ha reducido de forma importante la proporción de ciudadanos que aluden a la criminalidad y la inseguridad como el principal problema del país. Y por otra parte, en términos generales, a la hora de hacer un balance de las áreas más deficitarias o de los principales, reclamos que la población hace en la actualidad a este gobierno, se sitúan fundamentalmente los temas económicos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la economía doméstica, ¿verdad? De hecho, el alto costo de la vida es para 3/4 partes de la población. Es un problema que ha incrementado con la actual gestión de Funes. Se podría, al escuchar a algunos analistas, Janet, sobre la encuesta de la UCA, dicen así, en términos generales, bueno, los 2 problemas se mantienen, inseguridad, violencia y crisis económica, pero según los analistas la población está percibiendo que algo se está haciendo a nivel de seguridad, sin embargo no percibe que se está haciendo algo o por lo menos lo suficiente en cuestiones económicas. ¿Qué les parece si vamos a ver un video que nos ha preparado sobre este tema de economía el equipo de audiovisuales de la UCA y después volvemos con el análisis? Pues yo lo mismo, igual con todos los presidentes lo mismo, en el sentido de que lo mismo estamos. Con la economía, por ejemplo, el país está más endeudado que otras veces, supuestamente, porque el mismo presidente ha dicho que por eso quieren reducir el subsidio para cubrir esta deuda, ¿verdad? Pero realmente no se ve ningún cambio. Don Ebenor y Rosa Miriam pasan más de 12 horas en la calle. En la vía pública encuentran el modo de ganarse la vida. La necesidad los ha llevado a converger en el mismo espacio. Se vende, come uno y si no, no. Como uno no tiene sueldo de gobierno ni nada, sino que de la calle vive uno, pues de lo que se vende y todo eso. Todo ha encarecido, todo ha subido y mire, yo vendo pan con café aquí y la gente acá apenas da 2 horas por un pan y un café, ¿sabe? Entonces, ¿por qué? Porque la gente ya no está para pagar más de lo que es debido, pues, ¿verdad? Y así se gana la vida uno, que sea 5 que la vaya quedando, por ahí compra los frijolitos uno también, que tan caros están también, ¿verdad? El número de personas que como Don Ebenor se ganan la vida dentro del comercio informal en este país son incontables, pues ni siquiera existen cifras oficiales actualizadas por parte del Ministerio de Trabajo. Lo cierto es que en los 3 años que lleva la administración Funes, son pocas las cosas que se pueden contabilizar como logros. En lo que ha ayudado un poco este gobierno ha sido que
que le dio útiles y uniformes a la gente pobre, que mucha gente le ha ayudado bastante eso. Bueno, a mí me ayuda económicamente por mis nietos, porque yo trabajo para ellos. Sí, mi hija me los dejó bien tiernitos y de eso vivo, de vender en la calle, pues. Bueno, la verdad, un poco, no sé, no nos ha ayudado mucho, pues, porque le ha subido al gas, lo del transporte, lo de la delincuencia. No, la verdad es que no nos ha funcionado mucho como pensábamos. Y pienso que la economía está muy mal, demasiado mal, diría yo. ¿En qué sentido? En el ámbito de que, para empezar, no hay trabajo y prometieron mucho empleo, ¿verdad? Cosas que no hay. Y segundo, que hay personas que no están estudiando por la economía. Igual, yo estudio en la universidad pedagógica y hay compañeros que nos siguen por la economía mismo. Entonces, si el país va a mejorar, eso no ha mejorado. A mí no me parece, en realidad. A pesar que desde el 2009 el gobierno comenzó a focalizar el subsidio de servicios como agua, energía y gas, el precio de estos servicios ha aumentado. Similar situación han experimentado los productos de la canasta básica. Políticas sociales que se han dado a lo largo de estos 3 años, sabemos que está lo del vaso de leche, del uniforme, de los zapatos, comunidades solidarias, por supuesto que es una erogación directa a familias salvadoreñas, pero lejos de una construcción de paradigma distinto, lo que estamos generando es todo un circuito que no transforma, sino que mantiene la dependencia de la población y no hace cambiar la forma en la que se hace exactamente la estructura económica en el país, o en la que se ha sustentado la estructura económica. Instituciones como FUSADES cuestionan que en estos 3 años de administración Funes, el nivel de endeudamiento que se ha alcanzado ha rebasado los límites establecidos y con ello ha aumentado el riesgo país. Hasta mayo de 2012, la deuda ha superado los 13.000 millones de dólares y solo en estos 3 años, el endeudamiento ha superado los 4.000 millones, según cifras reveladas por diputados del Partido Arena. El endeudamiento siempre ha sido alto, pero si no paramos, esto no va a pasar indefinidamente. Y un ejemplo de lo que tenemos son el problema que tienen en Grecia, ¿verdad? En Italia, en otros países, en Portugal, que han tenido un gasto por encima de sus ingresos, pero que llega un momento en que si no se hacen los ajustes necesarios, el ajuste es mucho más drástico y abarca a toda la población. Al bajo crecimiento y poco desarrollo alcanzado, se suma un entorno económico mundial en el que países que han sido ejemplo de desarrollo ahora están en crisis y con un panorama incierto para sus economías. Roberto, nuestro especialista en economía, ¿qué reacciones te genera el video y lo que habíamos hablado previamente? Sí, bueno, yo lo que diría es así globalmente, que creo que todos los problemas estructurales de la economía salvadoreña, ¿verdad? Como la falta de empleo, por ejemplo, y el bajo poder adquisitivo de las personas, ¿verdad? Se ha ido acumulando a lo largo de, digamos, de los 20 años de Arena, ¿verdad? Y yo diría que en el gobierno de Mauricio Funes han habido políticas puntuales, ¿verdad? Que se ha buscado llegar a algunos sectores desfavorecidos, pero no se ha logrado cambiar, ¿verdad? Esa estructura negativa en cuanto a generar empleos de calidad, ¿verdad? Suficientes empleos de calidad y mejorar la situación de los salarios de las personas, ¿sí? Pues sí, pienso que parte de la responsabilidad del gobierno actual es no haber abordado, digamos, frontalmente, ¿verdad? ¿Sí? 2 cosas, diría yo. El tema fiscal, ¿verdad? Perdió mucho tiempo en haber enfrentado a los sectores poderosos de este país en que no quieren pagar un 5 más. Pero un país que recoge 12, 13% de lo que genera en términos de impuestos, y ni siquiera porque los que más tienen paguen más,
no puede progresar, ¿verdad? El gobierno, pienso que dilató mucho enfrentar a esos sectores poderosos para tener una política fiscal de recaudación más efectiva que le permitiera, por ejemplo, financiar los programas que ahora tiene, ¿sí? Al no haberlo hecho, ¿verdad?, el hoyo, ¿verdad?, fiscal, ¿verdad?, el recurrir a endeudamiento ha tenido que mantenerse incluso para funcionar, ¿verdad?, porque las finanzas estaban bastante mal. Y el otro aspecto que yo creo que no ha logrado, que no lo enfrentó frontalmente también, es que la economía salvadoreña se ha movido a basarse, ¿verdad?, no es nuevo, pero en particular, ¿verdad?, a basarse en el deterioro de los salarios, pero de los salarios de un sector manufacturero, ¿verdad?, industrial que había, ¿verdad?, y en otros sectores privados, ¿verdad?, servicios también, ¿verdad?, que en alguna época pasada, muy pasada ya, ¿verdad?, mejoraron algo, ¿verdad?, cuando se generó un proceso como de industrialización, ¿verdad? Entonces, en los últimos 20 años, los salarios reales de la gente que está asegurada, ¿verdad?, el seguro social, han estado cayendo. Entonces, pienso que el gobierno no abordó, no enfrentó, ¿verdad?, el esquema que posibilita eso. ¿Cuál es ese esquema? Diría yo, un esquema de apertura comercial con un sector empresarial atrasado e ineficiente, ¿sí? Si tú abres una economía en esas situaciones, ¿verdad?, difícilmente, ¿verdad?, puedes tener un resultado diferente al deterioro, ¿verdad?, a la desmejora de las condiciones laborales, de los nuevos o de los antiguos, ¿verdad? ¿Sí? Antes de irnos al cierre de este primer bloque, estas políticas sociales, programas sociales del gobierno, para algunos sectores representan un gasto innecesario, lo han dicho explícitamente, algunos han dicho es un despilfarro, está gastando lo que no tiene, y como decía Roberto, el gobierno se ha visto en la obligación de hacer préstamos para cubrir. ¿Cómo se ve, Álvaro Artiga, eso? La gente, según la encuesta de la UCA, valora eso. Como decía Naida Medrano, del Centro de Defensa al Consumidor, no necesariamente soluciona los problemas de raíz, pero la gente lo percibe como un beneficio. ¿Cómo se ve eso, Álvaro? Bueno, yo creo que esto se puede enfocar si pensamos en las fuentes de financiamiento de estos programas. Si las fuentes de financiamiento son externas, como ya fue en el gobierno de Sacre, como han venido con este gobierno de Funes, entonces el problema es que la única manera de sostenerlos en el tiempo es que venga ese dinero de fuera, porque si por el otro lado la economía no crece y tampoco hay vía impuestos un flujo, digamos, importante para estos programas, el principal problema que yo le veo es ese, el de la sostenibilidad en el tiempo, ¿ah? Que la única manera que parece que esto funcione es endeudando más al país, ¿verdad? Es decir, aquí hay un problema de el resultado inmediato de aliviar, digamos, problemas que tiene la gente en términos de educación o de salud respecto a el mediano o largo plazo. En el momento en que se cortara el financiamiento o empezara a disminuir por algún problema ya de funcionamiento, de circulación de la moneda para pagar a los mismos empleados del gobierno, yo creo que entonces todo esto que hoy puede, digamos, estar sirviendo de colchón para opiniones favorables para el presidente, esto pueda entrar en crisis. Bien. La situación económica es una de las piedras en el zapato del gobierno del presidente Funes. De hecho, en la encuesta de la UCA se le preguntó a la población cuál sería la principal tarea en el próximo año de gobierno y contestó enfrentar la crisis económica. De hecho, en la encuesta de la UCA, Janet, aparece todavía en primer lugar esta problemática. La gente sigue sintiendo, aunque reconoce que se hace algo, como grave la situación. ¿Qué podemos decir de la situación de seguridad que atraviesa el país, según la percepción de la gente? Sí, bueno, de acuerdo a los datos de esta encuesta, ciertamente el tema de seguridad sigue siendo considerado un problema grave en el país. Sin embargo, es interesante encontrar que en relación a la encuesta del segundo año de gobierno, se ha reducido de forma importante la proporción de personas que creen que este problema aumentó, ¿no? Más bien hay una apreciación bastante más positiva
en relación al desempeño del gobierno en el combate de la delincuencia. En este caso es interesante ver cómo, si tienen oportunidad también de revisar nuestra encuesta, cómo estas percepciones subjetivas contrastan con datos más concretos que la misma encuesta revela. Por ejemplo, a la hora de preguntar sobre el porcentaje de victimización, es decir, el grupo de personas que declararon haber sido víctimas de un hecho delincuencial de forma directa, llama la atención que ha crecido la proporción de victimización respecto a los 2 años anteriores. Entonces, hay claramente aquí, digamos, ciertas medidas o el influjo de ciertas medidas que está impactando en el clima de opinión pública, pero que no necesariamente tienen un efecto en la reducción de la delincuencia común, ¿no? Que en este caso es lo que... O sea, vamos a ver, hay una percepción de la gente en que está reduciéndose el problema de inseguridad y delincuencia, pero hay cifras que arrojan que no es así. Exactamente, digamos que en términos de apreciaciones generales hay cada vez menos gente que considera que la delincuencia aumentó en este tercer año de gestión, ¿no? Y de hecho se ha reducido la proporción de gente que alude a temas de criminalidad, violencia, inseguridad como el principal problema del país. Pero cuando nos vamos a los datos de victimización directa, es decir, cuando le preguntamos a la gente si ha sido víctima de un hecho delincuencial, una cuarta parte de la gente declaró haber sido víctima de un hecho delictivo. Y eso es más, esto es más que en términos, digamos, del conjunto de la población mayor de 18 años, son mucho más de cerca de 1 millón de personas, ¿verdad?, que declararon haber sido víctimas de hechos como hurtos, robos a mano armada, extorsiones, ¿verdad? Las extorsiones siguen apareciendo como un importante delito de afectación a la ciudadanía, de manera que, digamos, ahí es donde es fundamental también analizar estos fenómenos, estos procesos a la luz del contexto que estamos viviendo, ¿no? En los últimos meses, en el último año, se han anunciado diferentes medidas para el combate de la delincuencia. De hecho, este ha sido, digamos, uno de los temas a los que el gobierno aparentemente le ha dedicado mayor atención, pero lastimosamente las medidas no han ido orientadas a profundizar las capacidades institucionales para el abordaje integral de la violencia, sino se ha recurrido nuevamente, como lo han hecho las anteriores administraciones de Arena, a medidas efectivistas que buscan generar un impacto en la opinión pública, pero que no logran reducir en la práctica la violencia. Y esto lo hemos podido ver también a la luz de otros indicadores oficiales de criminalidad que reportan las mismas instituciones oficiales. Yo estaba pensando que precisamente en el último año de gobierno del presidente, si algo se ha movido independientemente de los resultados, es la temática de seguridad. Se ha cambiado autoridades en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en la policía, en mandos medios, un escuadrón especial antimara, bueno, y lo reciente del pacto entre pandillas, supuesta, ha habido movimiento. Vamos a ver un video que nos tiene preparado Audiovisuales de la UCA sobre la situación de seguridad que atraviesa en estos momentos en el país. Veamos el video. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndoos a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os supone. A nosotros nos parece que la política de seguridad en un primer análisis es continuidad de la política que han traído los anteriores gobiernos. Algo que sí se tiene que decir en negativo de esta gestión presidencial en relación a las anteriores es la fuerza que le ha dado a la militarización de la seguridad pública. Las estadísticas de la policía
indican que sí ha habido una reducción de los homicidios, licenciada. Pero ¿atribuible a qué? ¿A la efectividad de la policía, de la Fuerza Armada en los territorios? ¿Atribuible a una política de seguridad diferente? ¿A una política de seguridad clara que nos dice esta política que aterriza en estas acciones, en esta operatividad policial? De ninguna manera. O sea, la reducción de los homicidios tiene a la base ese acuerdo que se ha hecho desde el gobierno con las pandillas, y por esa decisión que toman las pandillas es que realmente se logra reducir la criminalidad. Siento y pienso que sí, ha mejorado bastante, porque tampoco en 3 años que lleva el presidente Funes no va a lograr lo que hace más de 20 años o que estuvieron otros presidentes que pudieron ver hecho, las cosas para arreglar, y hoy en 3 años quieren que todo se arregle de una sola vez. Yo creo que es imposible. Creo que el hombre está trabajando bastante. Mal, sufrió muchas muertes y estamos mal. Sí, estamos mal. ¿Cómo se siente usted saliendo a las calles o en su casa, en su colonia, en su barrio? Me siento incómodo salir, con miedo de salir una hora. En marzo del presente año salió a la luz pública el acuerdo entre las pandillas, que tiene como mediadores al obispo de los militares y a un exguerrillero del FMLN. Este acuerdo ha permitido ver una disminución de crímenes, aunque los casos de personas desaparecidas van en aumento. Para quienes ven con desconfianza dicho acuerdo, llegan a pensar que la nueva táctica es esconder los muertos y así argumentar una disminución de los mismos. El gobierno se ha desligado del acuerdo entre las maras 18 y 13. Sin embargo, ha hecho concesiones a los líderes de ambas pandillas. Ha permitido el traslado de reos del penal de máxima seguridad a otros con normas más flexibles. Ha sacado a los militares que cuidaban las cárceles y realizaban los registros de visitas, solo por mencionar algunos. Yo no puedo aceptar de ninguna manera que sea la pandilla 18 y la Mara MS la que sea la que determine que ya no va, que va a definir los centros educativos como centros de paz. ¿Cómo es posible que sean ellos los que están determinando que ya no van a atacar a los motoristas en los buses? O sea, ¿dónde está la política de seguridad? Es la voluntad de las maras y las pandillas la que está diciendo, bueno, no se preocupen los centros educativos porque de ahora en adelante. Eso es una situación muy grave porque quiere decir que la institucionalidad del Estado está totalmente desquebrajada, está totalmente colapsada, y que tiene que ser estructuras criminales las que están definiendo qué cambio va a haber en materia de seguridad en el país. Eso es muy grave. Si bien el número de homicidios aparentemente ha bajado, todavía falta ver la disminución en otros delitos como las extorsiones, las violaciones sexuales, los robos y un combate al crimen organizado que tiene que ver con el tráfico de droga, armas, vehículos y la trata de personas. Desde la perspectiva ciudadana, lo que se quiere es vivir en un ambiente de paz. Deben de apuntarse a la prevención, más que todo, porque lo punitivo siempre ha estado, con las diferentes manos duras, pero no ha dado ningún resultado, ¿no? Que debe haber un poco más la política orientada a la prevención del delito. Creo que ver cómo nos beneficia más a nosotros para el ámbito del empleo, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que no tienen empleo, hay muchos jóvenes que él necesita trabajar y no tiene empleo. Y si no hay empleo en este país, aumenta la delincuencia. Empleo. Bien, tenemos ahí opiniones desde el pueblo, como hicimos en economía, y de analistas.
cómo se valora la situación de seguridad. Hay sectores de la sociedad salvadoreña, como de la academia, como defensores de los derechos humanos, la misma UCA, que ha cuestionado las medidas que se han tomado en materia de seguridad pública. Sin embargo, 60 de cada 100 salvadoreños está de acuerdo con esas medidas. ¿Cómo valorar esta situación de seguridad? Bueno, aquí hay dos cosas que habría que tomar en cuenta. En primer lugar, que tenemos una cultura política de corte autoritario, donde las medidas de fuerza, medidas en donde los militares son visiblemente participantes de ese tipo de medidas, son bien vistas por las personas que tienen este tipo de cultura. Que hayan pasado 20 años de los acuerdos de paz no significa que se haya modificado esta manera de entender las políticas, el rol que juegan los militares dentro de la sociedad. Todavía hay mucha gente que les ve, eso no solo en El Salvador, ¿verdad? También en Honduras, en Guatemala, que ve como en los militares un símbolo de disciplina, de orden, y entonces eso contrasta con lo que genera la violencia, digamos que es un desorden, que es un caos. Entonces ahí hay un caldo de cultivo para percepciones favorables a la mano dura expresada, digamos, en la presencia de los militares. El componente de prevención, yo creo que es el menos visible, el que no se ve que esté ocurriendo de verdad algún tipo de medidas sostenibles también en el tiempo. Volvemos al asunto de cualquier política pública necesita de recursos, y aquí estamos en ese problema, que no hay de dónde sacar para realmente enfocar las medidas en materia de prevención de la delincuencia, y que se vea que ya realmente va tomando una ruta diferente. Una compatriota hizo una síntesis de los dos graves problemas que vive el pueblo salvadoreño: la violencia y la inseguridad. La violencia y la economía, dijo: mientras no haya empleo, mientras no mejore la situación económica, va a haber más delincuencia. Ese es el juicio de mucha gente. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, creo que es lo que mencionaba antes de los problemas económicos, están muy ligados a los de seguridad, no mecánicamente, pero creo que si una economía no logra generar empleos de calidad, ¿verdad? En cantidad suficiente, y excluís por el contrario, ¿verdad?, la población, ¿verdad?, la excluís del empleo, pero la excluís también de la posibilidad de mejorar su vida, ¿verdad?, y incluso le das un mensaje de que no tiene posibilidades en el país, ¿verdad?, por mucho que se esfuerce, ¿verdad?, de estar mejor, ¿verdad?, pienso que lanzás a la gente, ¿verdad?, a la posibilidad del crimen organizado, al tema de las pandillas, ¿verdad?, a todos los peligros que es la emigración, ¿verdad?, hacia otros países, ¿verdad?, por ejemplo, para cruzarse México. Entonces pienso que ese es un tema importante de largo plazo, ¿verdad?, que no quita que se deban de abordar el tema de la violencia con otro tipo de medidas de corto, de mediano plazo, ¿verdad? Pienso también que hay una cosa importante, fíjate, y es que esa misma lógica, ¿verdad?, de la economía, de que no genera empleos, ¿verdad?, que no generas empleos de calidad, también se refleja o se ha reflejado en mucho tiempo en cómo combatís la delincuencia, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que de los sectores que más clamaban, ¿verdad?, porque el ejército fuera el que ocupara tareas de seguridad, ¿verdad?, en más de alguna vez oí mencionar que un soldado es más barato que un policía, ¿verdad? Y eso creo que refleja la misma visión, ¿verdad? Que quieres el ejército, ¿verdad?, a quienes les pagas menos, ¿verdad?, les das funciones de seguridad, ¿verdad?, porque en cierta medida te sale más barato, ¿verdad?, porque no estás pagando lo que tienes que pagarle a un policía. Pero yo pienso que con esa manera de ver, ¿verdad?, es la de nunca acabar, la de reproducir problemas, ¿verdad?, porque no logras hacer o dedicar recursos para que la policía se profesionalice, mejore sus condiciones, ¿verdad?, y esté menos vulnerable también a la penetración, ¿verdad? Yo diría también una cosa que a mí en lo particular me parece sumamente negativo, y es el
el volver a poner al ejército en un papel de primera línea, ¿verdad? En lo que tiene que ver de seguridad pública, ¿verdad? Es una institución, ¿verdad?, que ante un segmento de la población, digámoslo, ¿verdad?, puede ser, no ser mayoritario en estos momentos, no tiene credibilidad, ¿verdad?, por todas las violaciones de derechos humanos que hizo sistemáticamente, ¿verdad?, durante el conflicto armado y principalmente respecto a civiles, ¿verdad?, Monseñor Romero, los padres jesuitas. Entonces me parece que el dejar que se genere una situación, ¿verdad?, de inseguridad, en que se preste a que, ¿verdad?, a que la población pida, ¿verdad?, al ejército en las calles, y a usarlo, ¿verdad?, terminar haciendo eso, y algo peor, ¿verdad?, metiendo militares, ¿verdad?, a la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, a militares que estaban fuera en investigación, ¿verdad?, volverlos a poner en la policía, también creo que es un mensaje de preocupación, ¿verdad?, por lo menos a un mediano plazo de cómo pretendes, ¿verdad?, tratar la seguridad pública. En esta temática de seguridad no podemos dejar de mencionar un hecho que acaparó los grandes espacios en los medios de comunicación, que es el pacto entre pandillas, del cual el gobierno se desmarcó. Sin embargo, según las encuestas, le han hecho un favor. Las pandillas, sacando juicio de los resultados de las encuestas, ¿verdad?, porque sale una percepción levemente mejor en materia de seguridad. Vamos a ver dos testimonios, o un testimonio de dos miembros de la Mara MS que opinan sobre la labor mediadora de las que se nos hablaba en el video de audiovisuales. Ellos son el Cirra y el Diablito. Veamos estos testimonios y volvemos con un cierre de este bloque. La verdad es de que nosotros esperamos de que no importa el partido o quien sea que tenga el gobierno, nosotros lo que esperamos de que esté quien esté, pues como acaba de decir mi compañero aquí, pues de que apoyen esto, porque se supone que si esas personas, los políticos, presidentes, alcaldes, diputados, magistrados y todo eso, ellos están ahí por un voto del pueblo, entonces porque ellos están ahí puestos por el pueblo para ver el bienestar del pueblo. Entonces, si en lo que estamos nosotros es haciendo un proyecto para el bienestar del pueblo, entonces esperamos nosotros que no importa quién esté al frente de este gobierno, pues esperamos que apoyen esto también, pues. Y para agregar algo ahí, cuando hablamos del pueblo y la participación que tiene que tener el pueblo, pues es precisamente la confianza que tenemos que Raúl, representante de la sociedad civil, y Monseñor Colindres sean los garantes de esto, porque no queremos caer entre la lucha de poderes políticos, sino que la sociedad civil, el pueblo en general, tiene que involucrarse en este proceso, porque no tiene que dejar de que intereses políticos de X partido o X gobierno se interpongan a los intereses del pueblo. Entonces es ahí donde creemos que la participación de Raúl y la participación de Monseñor es fundamental en esto. Bien, ese testimonio revela un poco lo que habíamos dicho sobre el pacto entre pandillas. Para la población, la situación de inseguridad ha mostrado algún signo de mejoría, sin embargo, sigue siendo el primer problema. Esto se refleja en que en la encuesta de la UCA, la situación de inseguridad y violencia aparece como un gran logro y como un gran reto, como la tarea pendiente. Comentarios sobre este arreglo del que se ha desmarcado el gobierno reiteradamente. Esta semana el presidente volvió a decir que no han negociado ni tienen participación en ese arreglo. ¿Qué decir, Janet? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante que en cualquier sociedad, sobre todo con los niveles de conflictividad social y de violencia que tenemos, el tema de diálogo, la negociación, sean mecanismos que sean utilizados para dirimir esos conflictos. Sin embargo, yo creo que este proceso está premiado de demasiada oscuridad, ¿verdad? Hay muy poca transparencia, información contradictoria que han manejado incluso los mismos funcionarios del gobierno en torno a esta coyuntura, ¿no? Y eso nos hace pensar que lastimosamente, aunque de parte de algunos sectores probablemente vinculados a este proceso hayan muy buenas intenciones, en mi opinión particular, este proceso, en donde a mi juicio, y porque además es bastante del dominio
digamos, generalizado de ciertos sectores vinculados al tema de seguridad, que sí ha habido una negociación con las pandillas. En mi opinión, este proceso es parte de una ecuación política que está preparando la plataforma para las elecciones de 2014. Ocurrieron una serie de hechos justamente en esta coyuntura, justamente en el momento de las elecciones del 11 de marzo, que dan pie a pensar que realmente es parte de una estrategia más amplia que está utilizando el actual gobierno, particularmente el actual ministro de Justicia y Seguridad, el general Munguía, para ganar popularidad y generar una plataforma que le permita probablemente lanzarse como candidato presidencial en 2014. Creo que para varios es ampliamente conocido que él tiene aspiraciones presidenciales y por lo visto está contando con el respaldo del presidente Funes. Para mí este tema es sumamente grave porque, como ya lo decían en el video, es fundamental, digamos, poner encima siempre la institucionalidad. Y lo que estamos viendo son discursos contradictorios. Por un lado se habla de diálogo, de ofrecer oportunidades a los pandilleros, lo cual está muy bien, y justamente lo que el país debe ofrecer a los jóvenes en situación de riesgo de exclusión, de programas de rehabilitación. Esto está también establecido dentro de lo que debería ser una política de Estado, pero por otra parte vemos que paradójicamente están erosionando la institucionalidad, militarizando la seguridad pública e incluso poniendo en unidades claves, en unidades relevantes de la policía a jefes policiales que han estado señalados de estar vinculados con estructuras del crimen organizado en pasadas administraciones. O sea, los dos pilares que levantan la nota del presidente son un poco inestables, ¿o cómo quedamos en eso? Lo que pasa es que hay un tercer pilar, ¿verdad?, que es el del trabajo más político, del cual casi no hemos hablado, digamos, en todo el programa. Nos hemos centrado más en lo económico, en temas de delincuencia. Ahorita vamos a hablar del enfoque. Pero creo que hay un tema, cuando digo es el trabajo político, sí hay un trabajo de que el presidente aparece frecuentemente haciendo gestos de que está tomando decisiones importantes, anuncia medidas que están asociadas con temáticas coyunturales, que la gente espera respuesta. Aparece el presidente en una especie de política simbólica diciendo que ha tomado una decisión, que a partir de este momento vamos a comenzar a hacer tal cosa. Esa es una manera de estar generando una apariencia de estar haciendo cosas, ¿verdad? Pero es nada más eso. Hay quizás la última muestra la tenemos en esto, que aunque diga que no va a tener ninguna participación en el gobierno, es la concentración de personas aquí en la zona del centro de convenciones, ¿verdad?, expresando el apoyo a los cambios, ¿verdad? Pero eso se nota que es una acción coordinada, donde ha habido unos fondos que había que preguntarse de dónde salieron esos fondos, porque además hay actualmente, o en los últimos días, ha habido una campaña publicitaria de una especie de fuerza o de unidad nacional para la defensa de los cambios, y no firma nada más que eso, ¿verdad? Entonces el presidente utiliza mucho el simbolismo, lo simbólico. Digo, hay un sociólogo, y que es teólogo también, decía, ha habido cambios durante el gobierno, y dijo lo siguiente: a nivel simbólico sí, celebrar a Monseñor Romero, declararlo guía espiritual, nadie lo había hecho, reconocer a la Compañía de Jesús por los mártires jesuitas, nadie lo había hecho, pedir perdón en el mozote, nadie lo había hecho. Son cosas simbólicas que no van más allá, pero que son simbólicas. Eso penetra en la población. Sí, es que no solo de pan vive el hombre, ¿va? No solo resolviendo los problemas de seguridad, y ahí van los criminales a las cárceles, o no solamente generando empleo, sino que a veces hay todo un elemento, digamos, psicológico, de necesidad de la gente que le consuelen, ¿ah? Y a veces cuando se entregan los paquetes, uno ve ahí al presidente con sus guayaberas mangas largas, blancas, y se acerca y abraza, como lo hacen todos los presidentes, y abraza a la viejita o abraza a los niños.
Esos gestos, aunque no tengan mayor trascendencia, pero para esa familia es importante que el poder, ¿verdad?, se acerca a ellos, aunque sea en términos simbólicos, porque no pasa más para allá, pero eso la gente puede terminar agradeciéndole y explicar un poco los apoyos que recibe. Hay 8 programas sociales que están siendo utilizados de esta manera para ganar apoyo. Si ahí va Ciudad Mujer, van los paquetes escolares, van los paquetes estos de semillas mejoradas, etcétera. Ahí hay una base, ¿verdad?, de apoyo para el presidente. O sea, no hay que perderse en esos términos. El presidente anterior lo hace y hay otros presidentes, porque en el fondo, desgraciadamente, todavía tenemos una visión de la política por parte de los gobiernos, ¿verdad?, de generación de clientelas políticas. O sea, se reparten o se distribuyen beneficios o se prestan servicios, no por cuestión de derecho, sino porque yo soy el gobernante bueno, ¿verdad?, como dádivas. Y desgraciadamente, en una parte anterior de mi intervención yo decía, estamos en medio de un caldo cultural en donde las cosas así funcionan. No hay una conciencia lo suficientemente consolidada de derecho, sino más bien de ojalá que venga un presidente que sea bueno. Bien, nos quedan unos breves minutos, unos pocos minutos, y los vamos a aprovechar para sacar unas conclusiones. Roberto Boches, desde la economía, 3 años del presidente Funes, ¿qué juicio se puede emitir? Desde la macroeconomía, desde el estómago de la población, desde las políticas de Estado estructurales, ¿qué juicio global se puede dar en estos 3 años de gobierno del presidente Funes? Yo diría que regular, yo le pondría como por 5. Porque... ¿Perdón? Por 5 le pondría, si quieres, porque... Aquí en la UCA sale aplazado el presidente. Sí, ¿por qué lo digo? Porque me parece que sí hay políticas, ¿verdad?, que son las que salen ahí mejor evaluadas, que tienen impacto en la población, pero dado que no ha atacado las causas de la exclusión, ¿verdad?, ¿sí?, esas políticas solo atenúan el problema de la exclusión, ¿sí?, lo cual sería importante, ¿verdad? Pero viene un segundo elemento, ¿verdad?, que es que tampoco están sustentadas en la posibilidad de financiarlas por mucho tiempo, ¿sí? El gran, digamos, la pata floja, sobre todo en un esquema dolarizado que tiene el país, es que la política fiscal está casi en su límite, ¿verdad? En términos, estamos en una crisis. Estamos llegando a los límites por el proceso de endeudamiento que empezó desde los gobiernos de Arena, ¿verdad? Los gobiernos de Arena la llevaron como de 3.000 millones a 9.000 millones, ¿verdad?, en más o menos los 20 años, ¿verdad? En este gobierno se ha tenido que echar mano también de eso. Entonces, ese proceso de endeudamiento te pone en duda muchos de esos programas en que los puedas mantener por mucho tiempo, con el agravante de la dolarización, y eso creo que es un factor que hay que tenerlo en cuenta. En materia de seguridad, con todo lo que he dicho, la población en la encuesta del Yudó le da 6.5. ¿Cómo se valoran los 3 años de gobierno en esta materia del presidente? Bueno, yo creo que el enfoque de la política de seguridad ha sido bastante bipolar a lo largo de estos 2-3 años. Inicialmente, bueno, creo que allanaron el camino para una progresiva profundización de las reformas democráticas en materia de seguridad. Plantearon una propuesta de seguridad y convivencia que con todo, digamos, incluía un enfoque integral que avisoraba la posibilidad por primera vez, ¿verdad?, de contar con una política de Estado que abordara integralmente el tema del crimen y de la violencia en el país. Lastimosamente, un año más tarde empezamos a ver signos de regresión en materia de todas estas reformas democráticas, y lo que tenemos 3 años después es que el gobierno del cambio realmente ha profundizado los procesos de debilitamiento institucional en materia de seguridad democrática que se gestaron desde los acuerdos de paz y que plasman la Constitución, pero además, en mi opinión, este presidente ha dado el tiro de gracia al proyecto de policía civil, democrática y profesional que se gestó en los acuerdos de paz y que, como digo,
establece nuestra Constitución, ¿verdad? No solo incrementó en 4 veces más el número de efectivos militares en la seguridad, junto con el presupuesto, sino que ha otorgado el control de la seguridad pública, contraviniendo lo que establece, como ya decía, la Constitución y los acuerdos de paz. Ha otorgado ese control de la seguridad a los militares, ¿verdad? Y nuevamente, bueno, lo que adelantamos es un giro de regresión en materia de estas reformas, pero además una profundización del clima, del escenario de inseguridad y violencia, sobre todo, bueno, porque no se está atendiendo integralmente este fenómeno, pero además porque estamos en un contexto en donde Centroamérica es un corredor de tráfico y de operaciones para el crimen organizado transnacional. Gracias, Janet. Álvaro Artiga, 3 años del presidente Funes, una valoración política. Bueno, yo me enfocaría en las relaciones, primero, del presidente con los otros órganos de gobierno. Y el tercer año, concretamente, se caracteriza por de mayor tensión, el intento ese de querer parar la independencia que mostraba la Sala de lo Constitucional en materia de reformas electorales, y todavía en este momento pues está en ese enfrentamiento, ¿verdad? Los nombramientos de funcionarios que han sido cuestionados, y otra vuelve a ser presidente tratando de justificar eso, que muestra una posición, digamos, de choque con otros órganos de gobierno. Por otro lado, 3 años creo yo que muestran que el presidente ha perdido una gran oportunidad, él, y ha arrastrado con esa pérdida al país. Porque creo que ningún otro presidente en la historia más contemporánea del país tuvo el apoyo que él tenía. A diferencia de los presidentes de Arena, que solo contaba, digamos, con apoyos en el ala derecha del espectro ideológico, este presidente contaba con apoyos en ambos lados. Y tenía esa posibilidad un poco para llevar adelante medidas como la que decía Roberto, una política, una reforma fiscal progresiva. Intentó, pero se echó para atrás. Cuando con ese apoyo, exactamente como lo está haciendo más recientemente, de movilizar a la población para que lo apoye, yo creo que eso lo pudo haber utilizado para empujar medidas que hoy estaríamos diciendo, no los grandes resultados, pero que se viera que efectivamente vamos en una ruta de querer resolver los problemas seriamente. Este presidente ha contado con ese apoyo popular, ha contado con apoyos internacionales, ha contado con apoyo financiero, y sin embargo los resultados no han sido los que podrían haber sido. Yo creo que ahí, o por una mala asesoría, o por su propio carácter, o porque no lo asesoraron, ¿verdad? Pero él tuvo una gran oportunidad, ¿verdad? ¿La dejó ir ya o todavía? Yo pienso que ahora estamos en un ciclo electoral, 2012, 2014, 2015, y ahora las perspectivas son quién gana y quién pierde las próximas elecciones. Perdón, Álvaro, o porque ha claudicado a la presión de los grupos y las élites políticas y económicas. Es que yo quisiera usar otra palabra, pero no puedo utilizar. Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Gracias de verdad, Janet, gracias Álvaro, gracias Roberto, gracias. Y especialmente gracias a usted, amigo y amiga, que nos ha acompañado en este programa especial de Miradas, dedicada a la evaluación, al análisis de los 3 años de gobierno del presidente Mauricio Funes. Esperamos que estos elementos le sirvan a usted para que se forme su propio juicio. Gracias y nos vemos en la próxima edición de Miradas.